Minutos de las 5 de la tarde y con los mismos 20 grados de temperatura y sensación térmica con los que empezábamos el programa, nos metemos en los temas de la ciudad de Buenos Aires y tenemos para hablar de ellos en línea a Carlos Colombo, que es subsecretario de Planeamiento de la ciudad. Hola Carlos, Nico Yacoy, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Hola Nico, buenas tardes para ustedes. Gracias por la comunicación. No, a vos por mantener esta charla con nosotros, porque nos vas a desasnar de varias cosas. Es un tema importantísimo que se está empezando a discutir en la legislatura, que es el de la reforma de los códigos de planeamiento y edificación, así es, ¿no? Exactamente, ayer se anunciaron los nuevos códigos, que son las normas que rigen para la construcción y para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Uh-huh. ¿Por qué son tan importantes, digamos? Y en qué cosas vamos a ver los cambios? Porque hay muchísimos propuestos. No es que es una entelequia, ¿no? Uno dice, bueno, es una ley, no tiene nada que ver conmigo. Va a cambiar el paisaje de la ciudad, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, está fundamentalmente pensado para una ciudad del siglo XXI. Uh-huh. Un código que tenemos vigente ahora, que es de 1977 y regla una normativa para una ciudad del siglo XX. Claro. Así que el cambio es sustancial, es cambiar los conceptos de una norma de 40 años y ayornarla a las normativas, no solo digamos, en la visión de lo que como gestión de gobierno se está haciendo en cuestiones de esta vivencia del espacio público, el disfrute, la caminabilidad y la ciudad a escala humana, sino también en línea con otras ciudades del mundo que también han modificado sus códigos. Uh-huh. Esto, a ver, la propuesta de códigos modificados o de códigos nuevos, directamente un código nuevo, ¿no? Llevó varios años de elaboración, entiendo. Sí, venimos ya por 2 años y meses transcurriendo este camino. Digamos, esto es hoy es un proyecto que se elaboró con los vecinos y obviamente con la participación de entidades académicas, los consejos profesionales, los colegios, las cámaras, la academia también, las universidades. Este es el proyecto que hoy, el viernes, se va a mandar a legislatura en una segunda instancia de debate, claro. Donde, bueno, ahí es una ley que tiene tratamiento de ley, donde requiere de doble lectura de 31 votos y con una audiencia pública en el medio, que también es otra instancia participativa. Sí. Carlos, leí por ahí que un poco la vocación que inspira estas reformas es la de invitar a esos 3 millones de personas que entran todos los días a la ciudad de Buenos Aires, pero se van, a que se radiquen en la ciudad. ¿Esto es tan así? A ver, podemos hablar de conceptos de cuando una ciudad es sustentable o no es sustentable. Ajá. La expansión de lo que fue la mancha metropolitana, generó todos los problemas que tiene esta ciudad en el área metropolitana, como la falta de accesibilidad, los accesos a infraestructuras, a transporte público de calidad, y después hay que llevarle las falencias de cloacas, aguas potables y todo lo que ocurrió de una extensión de mancha metropolitana. Las ciudades compactas son sustentables y, como bien vos decís, la ciudad de Buenos Aires mantiene desde el censo del 45, creo, los 3 millones de habitantes que seguimos siendo. Uh-huh. La idea, no es que, si la ciudad es deseable, si la ciudad crece a razón de 2,5 millones de metros cuadrados por año, y con los créditos UBA, con el acceso a crédito hipotecario y todas las situaciones que se vienen dando, uno se tiene que preparar y ver hacia más adelante y planificar. Con lo cual, nosotros decimos, la Ciudad de Buenos Aires, durante todo el día somos 6 millones, 6 no 3 millones. Sí, sí. 3 millones entran. Lo único que le falta es dormir en la ciudad, con lo cual, si de esos 3 millones, que nunca se va a saber cuáles son deseables, que además
quisieran dormir y no perder tiempo en desplazamientos, en compartir la vida con su familia y no perderlo en desplazamiento de transporte, bueno, bienvenidos sean. Carlos, es un cambio de paradigma, porque la verdad es que venimos de años donde los desarrolladores inmobiliarios, particularmente, pero en general, nos vienen contando que está bueno hacer 60 kilómetros para irte a vivir al country. Es un concepto de la ciudad jardín y el American Life, que es un concepto ya que en el mundo está dejado de lado, y creo que, bueno, lo que fue generada la Panamericana en su momento para un caudal y después esto de vivir esa vida del conurbano, para mucha gente termina siendo un calvario, porque pierde 4 horas por día en desplazamiento. Sí, esa fantasía de que llego a mi casa y disfruto el verde, la verdad es que llegas a las 10 de la noche a tu casa. Por ahí lo disfruta, no sé, alguien de la familia, pero ni el padre ni la madre tal vez tengan que venir a trabajar y desplazarse, y el tiempo de desplazamiento lo pierden en permanencia de su familia. Sí. Esto no es lineal, digamos, la gente va a tener que elegir, y como digo, totalmente, Aires, pero tendrá opciones. Hasta ahora fuimos como empujados al otro. Exacto. Entonces, con el acceso de créditos, como decía, hipotecarios, después de tantos años de no existir, y la construcción, que bueno, todas las ciudades terminan creciendo, la posibilidad de albergar a quienes deseen quedarse simplemente a dormir y terminar el resto de su día en Buenos Aires. Sí, a dormir también, es guardar el auto también, ¿eh? Sí, también. Es un tema ese. También. Sí. Carlos. Pero bueno, también vienen años de fomento de transporte público. Bueno, eso es algo que está faltando. Sí. O que falta terminar. Los metrobuses, las extensiones, el uso y las obras que se están invirtiendo para hacer de los trenes, el uso de trenes de cercanía, ¿no? Todos los viaductos, concepto. Y el sistema de red. Carlos, no quiero avanzar demasiado en la charla sin que me precises un concepto que me pareció súper interesante y que te tiraste al principio de la conversación, que es esto de ser una ciudad compacta. Sí. ¿Qué cosa es ser una ciudad compacta? ¿Que no se mueve? ¿Que no se tiene que ir de sí misma su gente, digo? No, digo, la ciudad de Buenos Aires, como decía, tiene un código del 77, donde prevalecía el uso de las autopistas. Imaginémonos ese contexto, ¿no? Las autopistas eran las vedettes de ese momento. Se pensaba en que la ciudad estaba dividida por zonas, por zoning, como se le dice. En un lugar se trabajaba, la prevalencia del centro. En otro lugar se vivía o se dormía, en otro lugar se educaba. Tiene zonas exclusivas industriales todas pegadas al riachuelo. Claro, el centro comercial, el centro laboral, el centro así. Claro, exacto. Y ese es un concepto de lo que fue el movimiento moderno, como decimos los urbanistas, y es un concepto ya agotado. Entonces, y además tiene un tema que es el premio a lo que son estos edificios que se llaman torre de perímetro libre, ¿no? Claro, sí, pero vamos por parte porque ya llegaremos ahí, que es súper interesante también. Pero digo, ya tenemos entonces que se busca una ciudad que no esté dividida como en zonas. En zonas es eso. ¿Y qué buscamos? Que los barrios te habiliten a vivir todos los aspectos de tu vida. Ir a trabajar, estudiar, el entretenimiento, digo, todo en el mismo barrio. Exacto. Es recuperar una escala de vida humana muy interesante, además. Exacto. Y sin perder las identidades barriales, ¿no? Porque, digamos, nosotros decimos dentro de la identidad barrial, eso se tiene que preservar, como también se tiene que preservar el patrimonio, que es la historia de todos nosotros y de todo el vecino. Esto es pacífico, porque se me ocurre la parte mala, digamos, uno lee los diarios y lo que hay es queja de los vecinos sobre que se va a construir un shopping en tal lugar. ¿Esta sería la parte que más cuesta? Los shopping, generalmente donde se localizan tienen que ir también por norma a la legislatura, o sea, no es que el shopping se autoriza y se posiciona en cualquier lugar de la ciudad. Claro. Y además es una tendencia mundial, existen infinidad de notas al respecto, digamos, los malls
y este concepto de shopping con los nuevos modos de comercialización están sí, decayendo, caducando en el mundo, están decayendo, están desapareciendo, ¿no? Hay infinidad de anuncios como van cerrando los malls en Estados Unidos, donde fue el invento de este producto. Sí. Con lo cual, digamos... Además te generan todo un problema en el contexto, porque son moles enormes que después son cuadras de paredes muertas. Exacto, y además de lo que lleva, que bueno, necesariamente tiene un requerimiento de cualquier cantidad de cocheras, porque bueno, llegas con un vehículo, pero digamos el mismo concepto que se vivió en la transformación del hipermercado a los mini markets de proximidad barrial, en los shopping las tendencias mundiales es la compra online y el movimiento de mercaderías terminan transformándose en lugares de exhibición de productos, ¿no? Donde uno va, esta experiencia de ir a un lugar para ver el producto que después se termina comprando por internet, por Mercado Libre, por cualquier aplicativo de internet, cualquier lugar de internet. ¿De qué otra manera podemos inducir esto de que se pueda hacer todo en los barrios? Digo, no sé, una prohibición de edificios puramente dedicados a oficinas. ¿Qué más va a haber para eso? No. En realidad, digamos, hay un tema de que el 60 y pico % de la ciudad está ocupada por vivienda. Claro. Entonces, uno de los cambios fundamentales es tener la proximidad del trabajo en el barrio, digamos, habilitar una oficina que no necesariamente no es la escala de un edificio corporativo. Claro. Esa gradualidad de mixturas de uso está en funciones a las escalas de los barrios. Los lugares de casas bajas, que van a permanecer siendo lugares de casas bajas, bueno, lo que va a permitirse son comercios hasta 50 metros cuadrados, que es una peluquería, un bar, una cuestión de proximidad. Las escalas van subiendo en función a las escalas de los barrios, pero fundamentalmente es el permitir el trabajo en la proximidad de la casa, que es el que genera el mayor desplazamiento, y obviamente el resto de los equipamientos como educación, una comisaría, o sea, seguridad, educación, salud, también están dentro del contexto del barrio. No aquellos grandes equipamientos que, bueno, pasan una determinada escala y que necesitan leyes específicas. Pero también, así como decía de un shopping, una universidad de alta complejidad o una universidad requiere de una ley específica. Ciertamente. Algo va a pasar también con la altura, ahí también aparece la idea de lo compacto, ¿no? Ahí va, sí. O sea, nosotros pasamos de 27 alturas, de una ciudad de 27 alturas, como decía, con esto de el premio a comprar 4 o 5 terrenos y hacer esto que se llaman las torres country. Que es como el edificio sorpresa que decían, ¿no? De repente compro 4 lotes, hago la cuenta y me da a ser una bestia. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, que una de esas torres acostadas te hacen 100 metros te hacen una cuadra de ciudad, donde en la planta baja vos tenés los comercios, los halls de los edificios, es seguro caminar por esa vereda porque hay locales, la vivencia del espacio público se da en la interacción de las plantas bajas de los edificios y los comercios y ese espacio público en el que también se está haciendo una enorme inversión. Entonces, digamos, para nosotros ese premio que existe hoy en el código es un impedimento a lograr esta ciudad que venimos pregonando, que estamos deseando desde el disfrute. ¿Quién era? Puego, alguien de ellos que decía, por favor, que Buenos Aires no pierda el Zócalo, en definitiva, porque es eso, ¿no? Criticando esta idea de la torre, que en realidad te hace tener una cuadra de rejas, nada más. Exacto. Digamos, el espacio público es el lugar del ágora, es el lugar que a todos nos hace comunes, ricos, pobres, los 3 millones que vienen a diario y los 3 millones que habitamos, es esa visión desde el espacio público, desde lo comunitario, que es la que queremos reformular, y por eso esto de pasar de 27 alturas, como te decía, a 5 alturas máximas, que están básicamente reguladas en función a calles, avenidas, pasajes. Es una simplificación lo que te estoy diciendo, pero es para imaginarse en el cerebro una imagen de lo que se está hablando. Esas 5 alturas
que van desde los 9 metros, que son las casitas de planta baja, un piso o dúplex en un barrio de casitas, hasta los 38 metros, que son las avenidas de anchos importantes, como la 9 de Julio, claro, Libertador. Que ya son 12 o 13 pisos, una cosa así. Exactamente. Planta baja 13 pisos y los retiros que ves en los edificios en toda la ciudad de Buenos Aires. Ahí cómo es el tema, es decir, ¿no van a poder construirse en la ciudad de Buenos Aires más en ningún lugar edificios más altos que eso? A ver, esto es para toda la ciudad. Las torres de perímetro libre, decimos, un barrio como Puerto Madero, bueno, las tiene ya desde el inicio y las tiene planificadas así. Entonces, en esos lugares o en esas piezas urbanas pueden existir, pero lo que pasa hoy, que es una torre sorpresa en Almagro, en San Telmo, en barrios de una escala doméstica, si se quiere, y un vecino le aparece una torre sorpresa al lado porque le compraron 3 terrenos y se hacen este tipo de construcciones que vos citabas, bueno, eso sí no va a ocurrir más. Uno se consuela porque no tiene medianera, pero bueno, no alcanza. Claro. Pero una torre de oficinas en Catalinas Norte o... Sí, o ahora sale a la venta, o ya salió Libertador, por ejemplo, todo eso supongo que ahí sí. Libertador, ¿cuál decís? Y Libertador de la Plaza San Martín para allá sería, digamos. No, ahí no. Todo el costado de Retiro, eso. Catalinas Norte 2 sí tiene torres. El Frente Libertador no tiene torres. Porque emula, digamos, lo que tiene enfrente, digamos, una cosa así tipo con... Exactamente. ¿Cómo se llama Mejía, esto? Si vos te referís a ese predio entre... Eso. Exacto. Sí. No, ese no tiene torres. Perfecto. Entonces, digo, los lugares donde en la ciudad no molestan, es ahí donde... Claro, recopas, esa es la palabra que no me salía. Y en muchísimos casos va a ser con leyes específicas. Eso está bien. Además va a pasar algo con las esquinas, porque vemos ese fenómeno de las esquinas enanas en la ciudad de Buenos Aires. Exacto, ese es un cambio también trascendental. O sea, Buenos Aires tiene un código aplicable para una ciudad como Nueva York, donde los terrenos son todos iguales. Y en esos terrenos iguales, si uno aplica los parámetros matemáticos que tiene este código que queremos dejar atrás, las construcciones son, si lo aplicamos sobre terrenos iguales, las construcciones son parejas equilibradas. Aplicado en la ciudad de Buenos Aires, donde los terrenos de esquina son chiquititos, o los 3 próximos a las esquinas son chiquititos, y a mitad de cuadra es el terreno largo, si uno multiplica números por superficie de terreno, es lo que pasa en muchos barrios donde la mitad de manzana es alta y las esquinas quedan enanas. Claro. Entonces, en este concepto de la visión desde el espacio público, bueno, queremos que esa armonía se cuide. Y con estas 5 alturas máximas, 6 alturas máximas, perdón, lo que se va a hacer es que las esquinas tomen la altura lógica de cada cuadra. O sea que ahora va a pasar que edificios que son más chicos, digo, no necesariamente tiene que ver con, por ahí estoy diciendo una pavada desde lo estructural, pero se me ocurre, por ahí ahora mi edificio puede tener más pisos que los que tiene. ¿O lo tengo que tirar abajo y volver a hacer para agregarle pisos? No, digamos, va a haber edificios que puedan tener la posibilidad de incluir algún sistema de construcción liviana y seca, como pasa en algunas ciudades del mundo, y crezca 1 o 2 pisos para alcanzar el de al lado. O sea que eso es un movimiento a futuro que nos podemos imaginar que vaya a pasar. Sí, pero básicamente lo que digo, muchas zonas de la ciudad que a mitad de cuadra tienen 6 pisos, pero o 5 pisos, y en la esquina la construcción de esos parámetros matemáticos te da 2 pisos, bueno, la cuadra va a poder tener 5 pisos. Es un concepto, o sea, sacar los parámetros matemáticos para pasar a la previsibilidad de 6 alturas. Estamos desarrollando un aplicativo donde públicamente, vía web, cada vecino pueda consultar sobre su parcela lo que puede construir, y la vecina, su cuadra y su manzana
qué es lo previsible que se puede construir en la zona, respetando las identidades de los barrios, respetando las construcciones lógicas que hay en cada barrio. Claro. Analía te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Analía? Con todos estos cambios que recién enumerabas, quería saber si ya tienen información respecto de el impacto ambiental que esto va a tener, o si todos estos cambios fueron pensados en función a eso, ¿no? Porque ya está comprobado que los edificios, incluso muy altos o depende de la ubicación que tengan, pueden llegar a cambiar la circulación del aire dentro de la ciudad. Sí, a ver, un concepto que se incluye, y es un buen punto el que levantás, un código de 40 años no se hablaba hace 40 años de ninguna cuestión de sustentabilidad ambiental, como tampoco se tenía en cuenta la cuestión de integración social, que es esto de los barrios informales, los llamados villas, que se van a incluir al ejido urbano como un barrio más, urbanizándolos en su lugar. El concepto de sustentabilidad es un concepto nuevo, y el código tiene dentro de sus capítulos un capítulo dedicado especialmente a eso, donde lo que vamos a tomar todos como compromiso en las edificaciones nuevas, en las construcciones nuevas, es en función a 3 parámetros que son un mapa de riesgo hídrico, o sea, los lugares donde existirían riesgos de inundación en esto del calentamiento global y en el futuro, la necesidad de verde o la cuestión de biodiversidad, y el mapa de riesgo, digamos, de isla de calor, que vos sabés que donde hay mucho cemento, sí, obviamente hay mucho más calor que en Devoto, que es un barrio de casa. Sí, incluso también ya está comprobado eso, que en distintos barrios de la ciudad hay distintas temperaturas, con una diferencia de 1 grado, medio grado, pero exacto, es así. Exacto. San Pablo hace unos años largó una campaña de por 1 grado menos. Mirá. Entonces tomó un concepto bastante parecido a donde se piden las nuevas construcciones de cumplir con determinadas características en sus construcciones para poder mitigar estos 3 fenómenos que traen el calentamiento global, del aumento de emisión de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Ahora, alguna cosa de esas también se prevé ahora, ¿no? O sea, la posibilidad de terrazas verdes, lo que pasa sí, con la colección de agua de lluvia. Sí, bueno, por eso. Nosotros teníamos una ley de terrazas verdes que era solamente un aspecto. Lo que bien decís vos, lo que incluye ahora es la posibilidad de la exigencia de cumplir con esos parámetros en función a esas ponderaciones territoriales, de esos 3 mapas que decía, y se incluyen muchísimas más. Un reservorio de agua, que se pueda juntar agua para regar, para baldear la vereda, el portero, no sé, ¿que se pueda o que se deba? ¿Cómo va a ser eso? ¿Que se qué, perdón? ¿Que se pueda o que se deba? ¿Es obligatorio o vos podés construirlo? Se va a pedir un mínimo a cumplir. Ajá. Y es en ese mínimo a cumplir, ponderado por esos 3 mapas de riesgo, vos podés combinar determinadas cuestiones a cumplir que el constructor, y obviamente destinado al vecino, va a poder elegir. Claro. Un reservorio de aguas para juntar agua de lluvia, una terraza verde, una fachada verde, colocar vegetación local, árboles autóctonos, dejar permeabilidad del suelo sobre losa o permeabilidad del suelo sobre terreno natural. Hay que respetar los pulmones de manzana, pintar con colores reflectivos para bajar las temperaturas de los edificios. Digamos, hay una serie imagínate como una serie de elementos donde vos elegís el que querés, combinado y ponderado. Perfecto. Tenés que cumplir un compromiso. Te da un número que es el que te habilita a la construcción, digamos. Exacto, y nosotros lo llamamos compromiso ambiental. Mirá vos. O sea, todos tenemos que tener un compromiso ambiental.
La verdad que es una charla que da para muchísimo, porque además tiene que ver con cosas, lo que decíamos al principio, suenan teóricas, pero es súper tangible, ¿no? Desde la bañera, que no me van a pedir más, hasta la casa del encargado, digamos. Sí, eso es código de edificación. Eso es código de edificación, sí. Sí, sí. Que después charlaremos puntualmente sobre eso, porque cada vez que se habla de libertad en la construcción o la elección de técnicas o materiales, uno piensa peligro, ¿no? Entonces... Sí. Ese es un proyecto que lidera otra subsecretaría. Sí, así que ahí después vamos pero sí, es un conjunto de normas las que estamos mandando para... Y que obviamente van en pos de mejorarle la vida al vecino. Uh-huh. Contame por último qué es esto de la plusvalía, que sé que también es otra norma distinta, pero que tiene que ver con lo de las alturas. La plusvalía, y también un poco en línea con lo que recién se decía, no es un concepto local, digamos, ciudades vecinas como Montevideo, San Pablo, Colombia, ciudades canadienses, europeas, digamos, es un concepto donde el desarrollo paga las infraestructuras. ¿En qué concepto? En algunos es obligatorio, pero el concepto que hemos introducido nosotros es que ahora vamos por un cambio normativo. Y esas esquinas que vos, como ejemplo, esas esquinas que vos decías, y que hoy van a tener por ahí, el código actual les permite construir 100 metros, uh-huh, pero van a poder construir 200. El concepto es que esos 100 metros de diferencia tiene que ser compartida esa ganancia. O sea, nosotros estamos compartiendo lo que sería para ese terreno, comprar un terreno equivalente para hacer esos metros. Es un porcentaje en el que como Estado nos asociamos. Uh-huh. Obviamente va a ser una ganancia compartida donde va a ganar el dueño del suelo, el desarrollador, pero nosotros como Estado nos asociamos en un porcentaje para realizar las infraestructuras, el transporte público, para poder urbanizar barrios. Nos asociamos en un porcentaje, Carlos, es una forma bonita de decirlo, porque en realidad me cobran una parte y el Estado la va a usar para hacer infraestructura. Exacto. Lo puedo ver también como un impuesto, digo, si quiero. Primero que solamente sobre el premio de norma que está otorgando. Sí, eso sí. Estamos otorgando con el cambio de código en determinados lugares. No, y si vos no querés desarrollar ese plus de constructividad, obviamente no vas a pagar. Ah, no es en la expectativa, digamos, es en, en lo concreto. No hay obligación, digamos, en construir esas alturas máximas. Uh-huh. Las alturas son máximas y no fijas, con lo cual, en el momento de permisar, de hacer un permiso de un proyecto, uh-huh, de una obra, es ahí donde vos dirás, voy a hacer esos 200 metros que decía de ejemplo de esquina, donde vas a pagar sobre los 100 que se te están dando de posibilidad de hacer, pero si vos de esos 100 decidís hacer 20, vas a pagar por 20, y si decidís hacer ninguno, no vas a pagar. No vas a pagar nada. Pero digamos, si se desarrolla ese plus de constructividad en determinados terrenos, nosotros nos asociamos en una parte para poder desarrollar espacio público, urbanizar barrios precarios, llevar transporte público, desarrollar infraestructuras, etcétera, etcétera. Carlos, te agradezco muchísimo por la charla. No hemos inventado nada, es algo que existe en muchísimas de las ciudades. Pero está bueno que empiece a pasar y que nosotros como ciudadanos, o como también como vecinos de la ciudad, empecemos a concientizar estas cosas, porque hablan nada más y nada menos que del modelo de vinculación. Exacto. Otro tema muy importante ligado a eso, y en cuanto a las infraestructuras, es que tener una ciudad a sabiendas de cuánto va a crecer y cómo va a crecer, las empresas prestadoras de servicios pueden realizar sus expansiones, sí, de redes, o sus refuerzos de redes, o sus inversiones en función a algo planificado. Sí, no sé, que estoy pensando, mientras te escucho, claro, está bárbaro esto de volverte una ciudad que podría absorber a esos 3 millones que entran y salen todos los días porque vienen a trabajar o a estudiar o a lo que sea. Sí. Pero cómo no das el mensaje equivocado de que es la ciudad que puede absorber a todo el resto de los argentinos que vengan a buscar una promesa que no podemos cumplir. Sí, ¿no? Es todo un problemón. Está bien, digamos, en esto de una teniendo todo el mundo el derecho a venir, lo dejo salvado, no estoy hablando de eso. Sí, y la elección de si vengo o no vengo, digamos, pero también, la posibilidad de poder elegir.
Pero el tema es, bueno, que se puede acoger y que no todavía. Claro. Carlos, muchas gracias por la charla. No, por favor, a ustedes. Saludos grande. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, era Carlos Colombo, que es subsecretario de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires, FM 95.5, periodismo en FM.